Y si no estás cansado de vivir, sino cansado de cargar cosas que nunca debieron quedarse contigo, hay días en los que no te duele el cuerpo por la edad, te duele por todo lo que has venido tragando en silencio. Dices que estás bien, pero por dentro cargas conversaciones, culpas, preocupaciones y personas que ya ni deberían ocupar espacio en tu vida. Eso no es flojera, ni debilidad, ni fracaso. Es una vida demasiado pesada pidiendo alivio. Y en este video vas a entender cómo empezar a vivir más liviano antes de que la vida te obligue. Deja de cargar una vida que ya no te pertenece. A los 50, nadie debería seguir durmiendo con sentencias dictadas por una versión suya que ya ni existe. Y sin embargo, ahí está, un hombre o una mujer con el rostro más sereno por fuera, con las manos más gastadas, con la mirada que ya vio entierros, traiciones, madrugadas largas, cuentas difíciles, hijos creciendo, padres envejeciendo, amores que prometieron quedarse y no se quedaron, y todavía por dentro obedeciendo una culpa vieja como si fuera una ley divina. ¿Todavía explicándose a sí mismo por qué falló? ¿Todavía repasando conversaciones que nadie más todavía castigándose por no haber sido más fuerte cuando no tenía herramientas, por no haber elegido mejor cuando estaba sobreviviendo, por no haber hablado cuando tenía miedo, por haber hablado cuando estaba herido, por haber amado demasiado, por haber aguantado demasiado, por haberse ido tarde, por haberse quedado años en una vida donde cada día le robaba un poquito de sí mismo? Ese es el peso que no se ve en las fotografías. No aparece en la ropa, no aparece en el saludo, no aparece cuando alguien pregunta ¿cómo estás? Y uno responde bien, porque ya aprendió a no abrir la puerta completa. Pero se nota en la forma en que suspira cuando nadie mira. Se nota en la manera en que necesita tener todo bajo control, porque por dentro todavía siente que algo puede romperse. Se nota cuando una persona ya no sabe descansar sin sentirse culpable, cuando el silencio le incomoda porque en el silencio empiezan a hablar todas las cuentas pendientes que nunca se atrevió a cerrar. Y lo más cruel de cargar una vida que ya no te pertenece es que uno puede llegar a creer que eso es madurez. Uno cree que madurar es recordar cada golpe para no volver a caer, pero termina convirtiendo la memoria en una cárcel con muebles conocidos. Uno cree que ser responsable es no perdonarse demasiado, como si la paz fuera una falta de respeto hacia lo que pasó. Uno cree que si baja la guardia, si deja de reprocharse, si deja de vigilar cada pensamiento, entonces se volverá débil, ingenuo, irresponsable. Pero hay una diferencia brutal entre aprender de lo vivido y seguir pagando una condena emocional por algo que ya no puedes cambiar. Aprender te vuelve más claro, condenarte te vuelve más pequeño. Aprender te permite caminar distinto. Condenarte te obliga a mirar hacia atrás cada 3 pasos para confirmar que todavía mereces sufrir. Después de los 50, la vida empieza a hacer una pregunta que no grita, pero pesa. ¿Cuánto de lo que llevas encima todavía es tuyo? ¿Y cuánto es una costumbre de sufrimiento que ya no sabes soltar porque se volvió parte de tu identidad? Hay personas que no extrañan el pasado, extrañan la explicación que el pasado les daba. Porque mientras uno pueda decir soy así por lo que me hicieron, soy así por lo que perdí, soy así porque nadie me cuidó, soy así porque me tocó duro, entonces no tiene que enfrentarse al terror de elegir distinto, y esto no invalida lo vivido. Hay heridas que sí cambiaron la arquitectura interna de una persona. Hay infancias que dejaron a un adulto vigilando la puerta aunque ya no haya peligro. Hay matrimonios que enseñaron a callar para no empeorar la guerra. Hay trabajos que le enseñaron a alguien a medirse por utilidad, no por dignidad. Hay familias donde el amor venía mezclado con deuda, y uno creció creyendo que querer era cargar, resolver, aguantar, sacrificarse, desaparecer de a poco para que los demás estuvieran tranquilos. Pero llega una edad en la que seguir culpando al origen también se convierte en una forma de obedecerle. No porque el origen no haya dolido, sino porque seguir viviendo desde ahí le entrega el volante de tu presente a personas, épocas y versiones que ya no están sentadas contigo en la mesa. A los 50, o cerca de esa frontera interior, uno empieza a descubrir que muchas de sus reacciones no son personalidad, son defensas viejas. Ese mal genio que aparece cuando alguien te corrige no siempre es carácter fuerte, quizá es el niño humillado que juró no volver a sentirse inferior. Esa necesidad de tener razón no siempre es inteligencia, quizá es una forma desesperada de no sentirse invisible. Esa dureza con los hijos, con la pareja, con el propio cuerpo, con el dinero, con los errores ajenos, muchas veces no es autoridad, es miedo disfrazado de orden.
Esa costumbre de anticipar lo peor no es realismo, es una imaginación entrenada por años de golpes, acostumbrada a fabricar desgracias antes de que lleguen para sentir que al menos esta vez no la tomarán por sorpresa. Y claro, uno se justifica. Dice, yo soy así, como si esa frase cerrara el caso. Pero yo soy así, muchas veces significa he repetido esto tantos años que ya me da vergüenza admitir que podría cambiar. La identidad también envejece mal cuando no se revisa. Hay formas de ser que fueron necesarias en una etapa y destructivas en otra. Hubo un tiempo en que aguantar te salvó. Hubo un tiempo en que desconfiar te protegió. Hubo un tiempo en que trabajar sin parar te sostuvo. Hubo un tiempo en que no sentir demasiado te permitió seguir funcionando. Pero lo que te sirvió para cruzar un incendio no tiene por qué convertirse en la casa donde decides morir. Esa es la traición silenciosa, sobrevivir a algo y luego seguir viviendo como si todavía estuvieras allí. Uno puede salir de una crisis y mantener la respiración de la crisis durante 20 años. Puede terminar una relación y seguir discutiendo con esa persona. Puede dejar una casa y seguir oyendo las voces de esa casa en cada decisión. Puede tener 50, 60, 70 años y seguir esperando permiso de alguien que nunca supo dar amor sin condiciones. Por eso este capítulo no se trata de olvidar. Olvidar sería demasiado simple y además falso. Hay cosas que no se borran, se integran, se miran sin convertirlas en altar, se aceptan sin seguir alimentándolas. Se les quita el derecho de gobernar. La paz después de los 50 no nace de tener una vida perfecta, nace de dejar de rendirle culto a una versión antigua del dolor. Nace cuando uno puede decir, sí, eso pasó, sí, eso me marcó, sí, eso me cambió, pero ya no voy a construir cada mañana alrededor de esa ruina. Y decir eso no es poesía bonita, es una cirugía interior. Porque hay pérdidas que dieron una identidad, hay culpas que organizaron una rutina. Hay resentimientos que se volvieron compañía. Hay personas que no saben quién serían sin una queja principal. Su historia de sufrimiento se volvió su manera de presentarse ante el mundo. No lo hacen por maldad. Lo hacen porque cuando nadie te enseñó a habitar la calma se siente sospechosa. Hay quien empieza a estar bien y se asusta. Busca un problema, revisa el teléfono, provoca una conversación, recuerda una deuda, se mete en una preocupación. Porque su sistema interno confunde tranquilidad con abandono. Después de tantos años funcionando en tensión, el descanso parece irresponsable. Entonces la persona no vive, administra amenazas imaginarias, se levanta y antes de agradecer que respira, revisa qué falta, qué duele, qué podría salir mal, quién está molesto, cuánto dinero queda, qué dijo aquel, qué no respondió el otro, qué error cometió ayer, qué vergüenza todavía no ha sido suficientemente castigada. Y así pasan los días, no como vida, sino como una oficina interna de reclamos. Uno se vuelve juez, acusado, testigo y carcelero. Nadie más tiene que señalarlo porque ya aprendió a hacerlo solo. Nadie más tiene que encerrarlo porque ya lleva la llave en el bolsillo y aún así no abre. Lo triste es que ese mecanismo suele parecer virtud. Desde afuera, la persona responsable, la que no se permite fallar, la que piensa en todo, la que sostiene a todos, la que nunca se derrumba, recibe aplausos, pero por dentro puede estar agotada de ser útil, puede estar cansada de ser fuerte en automático, puede tener una vida entera llena de deberes cumplidos y aún así sentir que se abandonó a sí misma en algún punto del camino. Porque cargar una vida que ya no te pertenece no siempre significa vivir en el pasado de forma obvia. No siempre es mirar fotos viejas llorando. A veces es algo más sutil, seguir tomando decisiones para demostrarle algo a alguien que ya no importa. Seguir trabajando con rabia para probar que no eras un fracaso. Seguir acumulando cosas para callar una vieja sensación de pobreza. Seguir complaciendo para que nadie te rechace. Seguir endureciendo la cara para que nadie note que todavía necesitas ternura. Seguir rechazando ayuda porque una vez dependiste de alguien y te salió caro. Seguir eligiendo personas frías porque el afecto estable te parece extraño. Seguir diciendo no necesito a nadie cuando en realidad lo que quieres decir es me dolió demasiado necesitar y no ser cuidado. La vida vieja no siempre vive en recuerdos, vive en automatismos. Vive en cómo respondes un mensaje, vive en cómo te tensas cuando alguien tarda, vive en cómo te castigas cuando descansas, vive en cómo compras, comes, callas, discutes, sospechas. Trabajas, miras tu cuerpo, te comparas, te exiges, te niegas placer, te prohíbes empezar de nuevo, porque a estas alturas ya para qué,
Esa frase, ¿ya para qué?, ha enterrado más vidas que la edad, no mata de golpe, apaga decisiones pequeñas, hace que alguien deje de arreglarse, deje de aprender, deje de intentar, deje de pedir perdón, deje de enamorarse de la vida sin necesidad de romance, deje de moverse, deje de soñar con algo propio, deje de imaginar una versión más tranquila de sus días. ¿Ya para qué? Parece resignación madura, pero muchas veces es cansancio con máscara filosófica. Y sí, hay cansancio real, hay cuerpos que ya no tienen la misma fuerza, hay años que no pasan gratis, hay duelos acumulados, hay decepciones que enseñan prudencia, pero una cosa es reconocer los límites y otra muy distinta es usar la edad como excusa para no tocar las cadenas internas. Porque hay personas jóvenes completamente envejecidas por dentro y hay personas mayores con una libertad que no necesita hacer ruido. Esa libertad no consiste en correr detrás de una juventud perdida. No se trata de fingir que tienes 20 años ni de negar lo que el calendario dice. Se trata de algo más profundo, dejar de vivir como si tu pasado todavía tuviera autoridad moral sobre tu futuro. Hay un momento, tal vez después de una enfermedad, de una separación, de la muerte de alguien cercano, de una tarde cualquiera mirando por la ventana sin ganas de hablar, en que una persona entiende que no puede seguir postergando su paz para cuando todo esté resuelto. Porque todo nunca estará resuelto. Siempre habrá una factura, una preocupación, una conversación pendiente, una parte del cuerpo que molesta, una noticia, una ausencia, una memoria que regresa. La vida no entrega certificados de tranquilidad. Uno tiene que aprender a tomar un espacio limpio en medio del desorden, y para eso hace falta una honestidad que no sea cruel, porque muchas personas creen que mirarse de frente es insultarse, confunden conciencia con maltrato. Dicen tengo que aceptar mis errores y convierten esa aceptación en una lista interminable de golpes internos. Pero mirarse de verdad no es escupirse al espejo. Mirarse de verdad es decir, esto hice, esto permití, esto no supe hacer, esto me rompió, esto repetí, esto dañé, esto me dañó. Y ahora necesito decidir qué hago con la parte de mí que todavía puede responder. Hay una dignidad escondida en esa frase, porque no niega nada, no se pinta de inocente, no se hace la víctima absoluta, no convierte todo en culpa ajena, pero tampoco se destruye. La persona madura no es la que nunca se equivoca, es la que deja de usar sus equivocaciones como excusa para seguir ausente. Después de los 50, uno ya ha visto suficiente teatro humano como para saber que la perfección no existe, ha visto gente correcta hacer daño, ha visto gente rota amar bien, ha visto personas religiosas actuar con soberbia y personas sin discursos espirituales tener una bondad limpia. Ha visto familias que sonríen en público y se despedazan en privado. Ha visto amigos prometer eternidad y desaparecer por una tontería. Ha visto que a veces el enfermo no era el que gritaba, sino el sistema completo que lo empujó a gritar. Ha visto que el orgullo puede durar más que el amor si nadie lo detiene. Ha visto que hay silencios que enferman más que una discusión honesta. Con todo eso visto, seguir viviendo de apariencia se vuelve una pérdida de tiempo sagrada. A cierta edad uno empieza a necesitar menos aplauso y más verdad. Menos gente alrededor y más relaciones donde el cuerpo no se tense, menos explicación y más coherencia. Menos demostrar y más dormir sin esa punzada en el pecho. Pero para llegar ahí hay que renunciar a ciertos personajes internos. El mártir que todo lo soporta, el fuerte que nunca pide, el salvador que se mete en incendios ajenos para no mirar su propia casa, el resentido que conserva cada ofensa como prueba de que el mundo le debe algo, el nostálgico que embellece una época que también tuvo hambre, miedo y soledad, el controlador que cree que amar es supervisar, el sabio amargado que llama ingenuos a los que todavía creen, el culpable profesional que se disculpa hasta por ocupar espacio. Cada uno de esos personajes tuvo una función, pero ninguno puede conducir una vida en paz. Y dejarlos no ocurre con una frase bonita pegada en la pared. Ocurre en escenas pequeñas, incómodas, repetidas. Ocurre cuando alguien te provoca y tú no entregas tu sistema nervioso como ofrenda. Ocurre cuando un hijo adulto no hace lo que esperabas y tú no conviertes su libertad en traición. Ocurre cuando recuerdas un error y en lugar de hundirte 3 horas, respiras y haces algo útil con el día. Ocurre cuando no respondes desde la herida antigua, sino desde la edad que tienes ahora. Ocurre cuando aceptas que hay conversaciones que jamás tendrán la reparación que merecías, y aún así no les regalas tu última temporada de vida.
Ocurre cuando entiendes que perdonar no siempre significa reconciliarse, a veces significa dejar de llevar a esa persona dentro como si pagara arriendo en tu pecho. Ocurre cuando te das permiso de no explicar cada límite. Ocurre cuando puedes decir no sin preparar un discurso de defensa como si estuvieras en un juicio. Ocurre cuando dejas de visitar mentalmente la misma escena para ver si esta vez encuentras una respuesta distinta. Porque esa es otra trampa, creer que pensar mucho es sanar. Hay pensamientos que no buscan claridad, buscan castigo. Vuelven al mismo punto, al mismo rostro, a la misma frase, al mismo porqué. No para comprender, sino para mantener viva una deuda imposible. La cabeza se vuelve un cuarto cerrado donde una misma película se reproduce con variaciones mínimas y uno sale de ahí cansado, no iluminado. Pensar sirve cuando abre una decisión. Cuando solo abre otra ronda de tortura, ya no es reflexión, es adicción al conflicto interno. Muchas personas después de los 50 no necesitan más análisis, necesitan una orden sencilla del espíritu práctico. Deja de negociar con lo que ya sabes. Si sabes que una relación te drena, deja de llamar intuición a tu apego. Si sabes que cierto hábito te deteriora, deja de pedir una señal celestial para hacerlo obvio. Si sabes que cada vez que miras hacia atrás pierdes fuerza, deja de llamar memoria a tu costumbre de reabrir la misma puerta. Si sabes que estás cansado, no necesitas justificar tu descanso con enfermedad. Si sabes que hay una conversación pendiente contigo, no la sigas posponiendo detrás de las urgencias de los demás. La vida que ya no te pertenece suele sobrevivir porque uno la alimenta con pequeñas lealtades invisibles. Lealtad a una familia donde sufrir era normal. Lealtad a un padre duro al que ahora imitas aunque juraste no parecerte. Lealtad a una madre sacrificada cuya forma de amar fue desaparecer, y entonces tú también desapareces para sentirte noble. Lealtad a una pobreza antigua que te hace sentir culpable cuando disfrutas. Lealtad a una versión joven que prometió vengarse triunfando, y ahora no sabe descansar porque cree que descansar es perder la revancha. Lealtad a un amor que se fue, como si rehacer tu vida fuera traicionar lo que sentiste. Lealtad a tus errores, como si dejar de castigarte fuera faltarles el respeto a las consecuencias. Estas lealtades no se ven, pero mandan. Y romperlas no es despreciar el camino, es honrarlo de otra manera. Uno puede amar a sus padres sin repetir sus tristezas. Puede reconocer su origen sin vivir arrodillado ante sus límites. Puede recordar a sus muertos sin morirse con ellos. Puede agradecer lo que una etapa enseñó sin quedarse a vivir en ella. Puede aceptar que hizo daño y aún así convertirse en alguien más cuidadoso. Puede aceptar que le hicieron daño y aún así no usar ese daño como permiso para volverse injusto. Esa es una de las formas más difíciles de libertad, no convertir lo sufrido en identidad ni en arma, porque hay sufrimientos que si no se trabajan se heredan como clima. No hace falta contar la historia completa, se transmite en tonos, en reacciones, en frases, en silencios. Un abuelo que nunca lloró crea hijos que no saben pedir abrazo. Una madre que vivió traicionada enseña a desconfiar incluso cuando no quiere. Un padre humillado por la pobreza puede formar adultos obsesionados con demostrar valor a través del dinero. Una casa donde todo se resolvía gritando deja personas que confunden intensidad con presencia. Y entonces alguien llega a los 50 cargando no solo su vida, sino la de los que no pudieron hablar antes. Por eso soltar no es un capricho individualista. Es una responsabilidad espiritual con los que vienen después y con la propia sangre cansada. Cuando tú dejas de repetir una reacción que parecía inevitable, algo se limpia en la historia. Cuando tú decides no castigar a tus hijos con tus frustraciones, no usar a tu pareja como tribunal de tus examores, no tratar tu cuerpo como enemigo, no convertir cada desacuerdo en abandono, no llamar destino a una programación vieja, estás haciendo más que cambiar una conducta. Estás interrumpiendo una herencia. Y eso no siempre se siente heroico. A veces se siente torpe. A veces se siente como quedarse callado cuando antes habrías atacado. A veces se siente como llorar tarde, llorar raro, llorar sin saber por qué. A veces se siente como pedir ayuda con vergüenza. A veces se siente como caminar 20 minutos porque si te quedas sentado te hundes en pensamientos circulares. A veces se siente como apagar el teléfono para no buscar una confirmación que sabes que te hará daño. A veces se siente como preparar una comida sencilla con respeto por ti, no porque todo esté bien, sino porque ya no quieres abandonarte cuando algo duele. Esa es la paz real, no una nube blanca, no una frase mística, no una vida sin problemas, sino una nueva forma de no traicionarte en lo cotidiano.
Hay una escena que se repite en demasiadas personas. Llegan a casa, cierran la puerta, se sientan y de pronto sienten una tristeza que no saben nombrar. No es exactamente depresión, no es exactamente nostalgia, no es exactamente cansancio. Es como si todo lo que no atendieron durante años se sentara al lado. Durante el día hay ruido, encargos, mensajes, compras, trabajo, familia, responsabilidades, pero en la noche aparece una pregunta sin palabras. ¿Dónde quedé yo en todo esto? Y esa pregunta asusta porque no se responde con una compra, ni con una serie, ni con revisar redes, ni con llamar a alguien para hablar de cualquier cosa. Se responde entrando a un territorio que uno evitó por décadas, el territorio de la propia compañía. Después de los 50, aprender a estar contigo no es un lujo, es una urgencia, porque tal vez ya pasaste demasiados años siendo personaje para otros. Buen hijo, buena madre, buen trabajador, buena esposa, hombre correcto, mujer fuerte, persona disponible, el que resuelve, la que escucha, el que presta, la que aguanta, el que nunca dice que no, la que se traga todo para no romper la familia, y de pronto, cuando esos papeles se aflojan, no sabes quién queda debajo. Mucha gente no teme a la soledad, teme descubrir que se usó a sí misma como herramienta durante años y ahora no sabe tratarse como presencia. Se habla mal, se exige, se compara con versiones imposibles. Mira al cuerpo con desprecio porque ya no responde como antes. Mira la cara y solo ve desgaste, no historia. Mira sus manos y olvida todo lo que sostuvieron. Mira su cuenta bancaria y cree que el número define si su vida valió. Mira sus relaciones y se reprocha no haber sido amado mejor, pero hay que tener cuidado con esa mirada, porque puede convertirse en una segunda violencia. La primera vino de la vida, la segunda la ejerce uno cada mañana, cuando se interpreta sin compasión. Y compasión no significa lástima blanda, significa precisión con humanidad, significa ver la verdad completa, no solo la parte que condena. Sí, te equivocaste, pero también estabas cansado. Sí, permitiste cosas que hoy no permitirías, pero entonces no sabías sostenerte de otra manera. Sí, heriste a alguien, pero puedes reparar lo posible y dejar de repetirlo. Sí, perdiste años, pero perder más por estar lamentando los perdidos sería una locura silenciosa. Sí, no llegaste donde imaginabas, pero todavía puedes decidir cómo quieres habitar lo que queda. Y lo que queda no es poco si dejas de medirlo con relojes ajenos. Queda una mañana, queda una conversación honesta, queda una caminata, queda aprender algo sin necesidad de volverte experto, queda ordenar una habitación como acto de respeto interno, queda llamar a alguien y decir me importas, queda pedir perdón sin teatro, queda dejar de perseguir a quien solo aparece cuando le conviene, queda cuidar tu presión, tu sueño, tu comida, tu respiración, no por obsesión, sino porque el cuerpo ha sido el animal fiel que te trajo hasta aquí, incluso cuando tú lo trataste como máquina. Queda mirar el cielo sin convertirlo en contenido, queda volver a reír sin sentir que traicionas tus tragedias, queda una forma más simple y más seria de vivir, pero para eso hay que dejar de confundir paz con pasividad. Vivir en paz no es volverse indiferente, no es aceptar abusos con una sonrisa, no es renunciar a los deseos, no es decir todo pasa por algo para no tomar decisiones. Paz es la fuerza que ya no necesita destruirse para demostrar que siente. Paz es poder defender un límite sin incendiar la casa. Paz es no responder cada provocación como si tu valor dependiera de ganar esa batalla. Paz es mirar una preocupación y preguntarle, ¿puedo hacer algo hoy? ¿O solo quieres robarme la tarde? Paz es reconocer que hay personas que aman desde su tamaño, no desde tu necesidad, y dejar de exigirle agua a una pared. Paz es dejar que algunos te malinterpreten sin correr a corregir el expediente. Paz es hacer lo correcto aunque nadie lo aplauda y aunque una parte de ti todavía prefiera el drama conocido. Después de los 50, la paz tiene menos que ver con retirarse del mundo y más con dejar de entrar a guerras que solo alimentan tu versión más agotada. Hay discusiones que no se ganan, se abandonan por higiene. Hay recuerdos que no se resuelven, se archivan con respeto. Hay personas que no cambian, se les cambia la distancia. Hay culpas que no se eliminan, se transforman en conducta más consciente. Hay sueños que no murieron, solo necesitan dejar de parecerse a los de los 20. Uno puede empezar de nuevo sin hacer ruido. No todo renacimiento tiene que ser espectacular. A veces empezar de nuevo es dejar de levantarte insultándote. Es no revisar el pasado antes del desayuno. Es caminar hacia una cita médica que llevas meses evitando. Es aceptar que te sientes solo y aún así no llamar a quien te desordena. Es vender, regalar o guardar objetos que sostienen una versión que ya cumplió su ciclo.
es cambiar la silla donde te sientas a lamentarte, es abrir la ventana, es escribir una verdad que nunca has dicho, es dejar de repetir «así me tocó» y empezar a preguntar ¿qué parte todavía puedo elegir? Y aquí aparece una incomodidad necesaria. No todo lo que cargas te fue impuesto. Algunas cargas las sigues eligiendo porque te dan una ganancia secreta. La queja puede dar atención. La culpa puede evitar decisiones. El resentimiento puede dar sensación de superioridad moral. La tristeza antigua puede protegerte del riesgo de desear otra vez. La confusión puede servir para no comprometerte. La falta de disciplina puede mantener viva la fantasía de que algún día, cuando todo se acomode, empezarás de verdad. Pero la vida no se acomoda para que empieces. Empiezas. Y luego algunas cosas se acomodan, otras se caen, otras se revelan. Hay que tener el valor de mirar las ganancias del propio estancamiento. Porque mientras uno solo se vea como víctima de sus cargas, no recupera autoridad. Y autoridad no significa culparse de todo, significa reconocer dónde todavía tienes mano. Tal vez no elegiste la infancia, tal vez no elegiste ciertas pérdidas, tal vez no elegiste la traición, tal vez no elegiste enfermar, quebrar, envejecer, quedarte solo, ser malinterpretado. Pero sí puedes elegir no convertir cada una de esas cosas en el centro administrativo de tu existencia. Sí puedes elegir qué conversaciones alimentas, sí puedes elegir qué hábitos dejas de llamar mi forma de ser, sí puedes elegir qué parte de tu historia merece menos tiempo de pantalla interna, sí puedes elegir si tus últimos años serán una repetición amargada o una simplificación consciente. Y esta elección no ocurre una vez, ocurre cada día, a veces cada hora. Porque lo viejo reclama, lo conocido golpea la puerta con argumentos convincentes, te dice, vuelve a preocuparte, así estás preparado, te dice, no perdones, se van a salir con la suya, te dice, no descanses, todavía no has hecho suficiente, te dice, no confíes, acuérdate de lo que pasó, te dice, no empieces, ya estás tarde, te dice, no cambies, la gente como tú no cambia. Y ahí se juega la verdadera práctica. No discutir eternamente con esa voz, sino dejar de obedecerle, porque algunas voces internas no se vencen con debate, se debilitan con actos. Si tu cabeza dice que ya no vale la pena cuidar tu cuerpo, te levantas y caminas 10 minutos. Si dice que nadie te quiere, mandas un mensaje honesto a alguien sano en lugar de buscar migajas donde siempre. Si dice que eres un fracaso, haces una tarea concreta que ordene tu día. Si dice que el pasado manda, haces algo pequeño que pertenezca al presente. La acción sencilla es una forma de oración sin espectáculo. Es decirle a la vida, todavía estoy aquí, no como antes, no con la misma fuerza, no con la misma ingenuidad, pero estoy. Y estar de verdad ya es una victoria para quien pasó años funcionando sin habitarse. Hay personas que creen que necesitan una revelación enorme para cambiar. Esperan una señal, un sueño, una frase perfecta, una sacudida. Pero muchas veces la revelación ya ocurrió y fue menos cinematográfica. Te diste cuenta de que estás cansado de ti mismo en esa versión. Te cansaste de reaccionar igual. Te cansaste de posponer. Te cansaste de hablar de lo mismo. Te cansaste de justificar lo injustificable. Te cansaste de mirar la vida como deuda. Ese cansancio, bien usado, es una puerta. Mal usado, se vuelve cinismo. Hay quien se cansa y se amarga. Hay quien se cansa y se rinde, hay quien se cansa y culpa a todos, pero también hay quien se cansa y por fin se vuelve honesto. Ese cansancio honesto no grita, no necesita publicar su cambio, no hace promesas grandiosas, simplemente empieza a retirar alimento de lo que lo enferma. Ya no cuenta la misma historia con el mismo orgullo de víctima, ya no se sienta con cualquiera a hablar mal de la vida. Ya no convierte cada molestia en una tragedia, ya no presume de no necesitar amor, ya no llama destino a su desorden, ya no usa la edad como coartada para abandonar su interior. Empieza a volverse selectivo, no por arrogancia, sino por supervivencia fina. Selecciona pensamientos como quien selecciona comida después de una enfermedad. Selecciona compañías como quien cuida una herida que por fin está cerrando. Selecciona batallas como quien entendió que la energía diaria no es infinita. Selecciona palabras porque sabe que hay frases que abren abismos dentro de casa. Selecciona silencios porque no todos los silencios son cobardía, algunos son dominio. Y en ese proceso algo curioso pasa. La persona no se vuelve más fría, se vuelve más exacta. Ya no reparte su presencia por miedo, ya no promete desde culpa, ya no ayuda para comprar amor. Ya no se disculpa por existir. Puede querer profundamente, pero ya no se ofrece como sacrificio. Puede recordar, pero ya no vive de rodillas ante lo recordado. Puede sentir tristeza,
pero no le entrega la dirección de su día. Puede tener miedo, pero no le firma un contrato de obediencia. Esa es una madurez hermosa y difícil, dejar de dramatizar lo que sientes sin negar que lo sientes. Porque durante años quizá confundiste intensidad con verdad. Creíste que si algo dolía mucho, entonces era profundo. Si alguien te desordenaba, entonces era importante. Si una memoria te aplastaba, entonces merecía toda tu atención. Pero no todo lo intenso es sagrado. A veces lo intenso es solo una costumbre química del cuerpo, una ruta conocida, una alarma vieja sonando en una casa donde ya no hay incendio. La paz, al principio, puede parecer aburrida para quien se acostumbró al sobresalto. Una relación tranquila puede parecer falta de pasión. Un día ordenado puede parecer vacío. Una conversación sin manipulación puede parecer rara. Una persona disponible puede parecer poco emocionante. Y ahí toca reeducar el gusto interno, aprender a reconocer lo sano sin despreciarlo por no venir envuelto en urgencia. Aprender que no todo lo que acelera el corazón es amor o destino. A veces es alerta. Aprender que la estabilidad no es pobreza emocional. Aprender que una tarde sin sobresaltos también puede ser una bendición adulta. Después de los 50, uno no necesita más montañas rusas para sentirse vivo. Necesita presencia, necesita verdad sin crueldad. Necesita un hogar interno donde no tenga que defenderse de sí mismo. Y ese hogar se construye dejando salir inquilinos antiguos, la vergüenza que ocupó la sala, el reproche que se acostó en la cama, la comparación que se metió en el espejo, la culpa que se sentó a comer todos los días. No se van de inmediato. Algunos vuelven, algunos se esconden, algunos aparecen cuando estás cansado. Por eso hay que cuidar los horarios del alma práctica, dormir mejor para no pensar peor, comer con respeto para no vivir inflamado de irritación, moverse para que la tristeza no se estanque en las articulaciones, hablar con alguien sensato para que la cabeza no se convierta en gobierno absoluto, escribir lo que pesa para verlo fuera y no confundirlo con todo tu ser. La espiritualidad que no baja a los hábitos se vuelve decoración. La reflexión que no modifica una reacción se vuelve entretenimiento. La fe que no te vuelve más responsable de tus gestos se vuelve consuelo incompleto. Si vas a dejar de cargar una vida que ya no te pertenece, tendrás que hacerlo también en lo concreto, revisar qué objetos sostienen duelos vencidos, qué conversaciones repites para sentirte acompañado en la amargura, qué rutinas te mantienen medio vivo, qué compromisos aceptas solo para no decepcionar, qué promesas antiguas ya no tienen sentido, qué historias familiares sigues defendiendo aunque te hayan dejado sin aire. Hay una limpieza que no se hace con escoba, se hace con decisiones. Y toda decisión real tiene un costo. Soltar la culpa puede costarte la identidad de pobre de mí. Soltar el resentimiento puede costarte la sensación de tener razón. Soltar el papel de salvador puede costarte aplausos. Soltar una relación desgastada puede costarte una soledad inicial. Soltar la vida vieja puede costarte no saber quién eres por un tiempo. Pero ese no saber también es fértil. No tengas tanta prisa por llenarlo. Hay una etapa en que uno debe permitirse ser una casa en remodelación. No todo cuarto tiene nombre, no toda pared está pintada, no toda ventana abre bien, pero ya no estás viviendo entre escombros por lealtad a la destrucción. Estás reordenando. Y reordenar después de los 50 tiene una belleza distinta. Ya no se hace para impresionar, se hace para respirar. Se hace porque uno entiende que la paz no es un premio para gente perfecta, sino una responsabilidad de quien ya vio suficiente sufrimiento inútil. Se hace porque los días no son infinitos, y esa verdad, lejos de deprimir, puede volver cada elección más limpia. Cuando uno recuerda que no estará aquí para siempre, muchas discusiones pierden glamour. Muchas preocupaciones se ven ridículas, muchas vergüenzas se encogen, muchas urgencias ajenas dejan de parecer mandamientos. Y aparece una pregunta más honesta. ¿Quiero usar lo que me queda repitiendo el mismo juicio interno o quiero aprender a vivir con una sobriedad más tierna? La sobriedad tierna es mirar la vida sin fantasía, pero sin desprecio. Es saber que hay cosas que no se arreglarán y aún así preparar café con calma. Es aceptar que algunas personas no pedirán perdón y aún así no convertirte en estatua de sal. Es reconocer que el cuerpo envejece y aún así vestirlo con respeto. Es saber que quizá no tendrás todo lo que soñaste y aún así no insultar lo que sí llegó. Es dejar de esperar que el pasado se comporte distinto para tú poder estar en paz. Ese es el punto donde la vida cambia de eje. Ya no le pides al ayer que te libere. Te liberas de la exigencia de que el ayer sea otra cosa. Ya no esperas que alguien entienda cuánto te dolió para validar tu dolor. Lo validas tú, pero no lo conviertes en trono.
Ya no necesitas que el mundo reconozca cada sacrificio para permitirte descansar. Descansas porque eres humano, no porque hayas ganado un juicio. Ya no necesitas resolver toda tu historia para tener una tarde decente. Tomas la tarde, tomas el aire, tomas la decisión pequeña. Tomas tu nombre de vuelta, porque eso es, al final, recuperar tu nombre de manos de todo lo que te definió sin permiso. Ya no eres solo el divorciado, la viuda, el que fracasó, la que aguantó, el que perdió dinero, la que se enfermó, el que fue traicionado, la que no pudo, el que se quedó atrás, la que se sacrificó, el que tuvo mala suerte. Eres alguien que todavía puede responder de una manera nueva, tal vez no nueva para el mundo, pero sí nueva para tu historia, y eso basta. No necesitas convertirte en otra persona espectacular, necesitas dejar de ser fiel a una versión que aprendió a vivir apretando los dientes. Necesitas permitir que tu rostro descanse, que tus hombros bajen, que tus manos dejen de prepararse para defenderse de todo, que tu corazón, cansado de ser bodega de asuntos viejos, empiece a latir para lo que sí está ocurriendo. Mira bien, hay una vida que te perteneció y cumplió su función. Te enseñó, te golpeó, te entrenó, te endureció, te mostró lo que no sabías, te quitó ingenuidad, te dio cicatrices, te obligó a desarrollar recursos. No tienes que odiarla, no tienes que negarla, pero tampoco tienes que seguir cargándola como si fuera una cruz obligatoria. Puedes dejarla en el suelo con respeto, puedes decir, gracias por traerme hasta aquí, pero no vas a decidir cómo camino desde ahora. Y luego caminar aunque sea lento, caminar sin convertir cada paso en ceremonia, caminar con días buenos y días torpes, caminar sabiendo que habrá recaídas en la vieja forma de pensar, pero que una recaída no es una sentencia, es una señal de práctica. Caminar con menos discurso y más honestidad, caminar sin pedirle permiso a la culpa, caminar sin esperar sentirte completamente listo, porque nadie se siente listo para dejar una identidad que lo acompañó tantos años, se deja con una mezcla de miedo y dignidad. Se deja como quien sale de una casa donde vivió mucho tiempo, toca la pared por última vez, reconoce lo vivido, cierra la puerta y no se queda mirando la cerradura toda la noche. Hay vida después de esa puerta, no perfecta, no infantil, no prometida como fantasía, pero vida, una vida más tuya, una vida donde el pasado tenga lugar, pero no mando. Una vida donde puedas mirar atrás sin convertirte en estatua, una vida donde puedas decir me equivoqué sin hundirte, me dolió sin endurecerte, necesito sin avergonzarte, no puedo sin sentirte inútil, sí quiero sin pedir perdón. Una vida donde la paz no sea una palabra grande, sino una forma concreta de tratarte cuando nadie está mirando. Y quizá ese sea el verdadero comienzo después de los 50. No empezar de cero, porque nadie empieza de cero con tanta historia encima, sino empezar desde la verdad, con lo aprendido, con lo perdido, con lo que queda, con lo que aún late. Empezar sin cargar el cadáver emocional de cada versión que tuviste que ser para sobrevivir. Empezar sin despreciar tu camino, empezar sin hacerle monumentos al sufrimiento. Empezar con una decisión silenciosa, casi humilde pero feroz. Ya no voy a usar mi vida para seguir pagando deudas que nadie me está cobrando. Ya no voy a castigarme para demostrar que entendí. Ya no voy a confundir memoria con condena. Ya no voy a llamar responsabilidad a este cansancio de vivir contra mí. Y cuando esa decisión se vuelve diaria, algo cambia. No siempre afuera. A veces afuera todo sigue parecido. La misma casa, la misma ciudad, algunas mismas personas, algunos mismos problemas, pero por dentro ya no estás arrodillado ante lo mismo. Y eso se nota en la respiración, se nota en la mirada, se nota en cómo dejas de perseguir explicaciones, se nota en cómo eliges una conversación limpia en vez de un drama repetido, se nota en cómo empiezas a cuidar tus mañanas como territorio sagrado. Se nota en cómo ya no permites que una mala hora arruine toda la semana. Se nota en cómo puedes recordar sin obedecer. Esa es la señal, no que nunca duela, no que nunca vuelvas a pensar en lo mismo, no que seas una persona iluminada que flota por encima de la vida. La señal es más real. Algo dentro de ti ya no se entrega completo al viejo incendio. Algo observa, respira, decide. Algo dice, esto ya lo conozco, pero no tengo que volver a vivirlo igual. Ahí empieza la paz adulta. No en la ausencia de tormenta, sino en la presencia de alguien dentro de ti que por fin dejó de abandonar el timón cada vez que el pasado levanta la voz. Aprende a vivir más liviano antes de que la vida te obligue. El cuerpo siempre cobra lo que la boca dijo que podía aguantar.
Cobra las noches mal dormidas, las comidas tragadas con rabia, los sí dichos con la mandíbula apretada, las visitas hechas por obligación, los favores concedidos para no parecer egoísta, las discusiones repetidas con gente que nunca escucha, los muebles llenos de objetos que ya no representan nada, las deudas emocionales con personas que no piensan pagarte con amor, y también cobra esa costumbre absurda de vivir como si uno tuviera que demostrar fortaleza hasta el último día. No avisa con educación. Primero aparece como una presión en el pecho, una pesadez en las piernas, un cansancio que no se va con dormir, una irritación que brota por tonterías, una memoria que falla, una mirada apagada frente al espejo, una impaciencia rara con quienes uno dice amar. Después la vida sube el volumen. Una enfermedad, una pérdida, una caída, una separación, una llamada a medianoche, una noticia médica, un silencio en la casa, una silla vacía, un médico diciendo palabras que uno jamás pensó escuchar. Y ahí, cuando ya no puedes correr igual, cuando el cuerpo te baja la velocidad a la fuerza, entiendes tarde que vivir liviano no era una frase bonita, era una necesidad biológica, emocional y espiritual que venías posponiendo por orgullo. ¿La tragedia no es envejecer? La tragedia es llegar a una edad avanzada con la misma forma pesada de vivir que te estaba rompiendo desde joven. Hay personas que no cargan bolsas, cargan conversaciones pendientes. No cargan muebles, cargan expectativas, no cargan años, cargan resentimientos archivados con fecha, hora y testigos. Se levantan cada mañana y antes de poner los pies en el suelo ya están sosteniendo un mundo entero. Lo que falta pagar, lo que el hijo no hizo, lo que la pareja no entendió, lo que el hermano debe, lo que el vecino dijo, lo que el médico recomendó, lo que el jefe exige, lo que la familia espera, lo que la sociedad opina, lo que el pasado recuerda, lo que el futuro amenaza. Nadie los ve doblados porque aprendieron a caminar derechos mientras por dentro arrastran una bodega. Y lo más peligroso es que esa bodega se vuelve normal. Uno empieza a creer que vivir preocupado es ser responsable, que contestar todo es ser buena persona, que opinar de todo es tener carácter, que aguantar molestias es nobleza, que no descansar es disciplina, que llenarse de compromisos es estar vivo, que sufrir en silencio es madurez. Pero hay una madurez más alta y más rara. Saber quitar ruido, quitar exceso, quitar explicaciones, quitar discusiones inútiles, quitar promesas viejas, quitar la obligación de gustarle a todo el mundo, quitar ese personaje que siempre tiene que poder, quitar la necesidad de ganar cada conversación, quitar la costumbre de vivir disponible para quien solo te busca cuando necesita algo. La ligereza no empieza agregando más cosas a tu vida, empieza dejando de sostener lo que se volvió una carga sin que te dieras cuenta, y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar después de los 50. No todo lo que mantienes con esfuerzo merece ser conservado. Hay vínculos que ya no son amor, son costumbre con miedo a la culpa. Hay objetos que no son recuerdos, son polvo emocional. Hay rutinas que no son estabilidad, son anestesia. Hay trabajos, favores, reuniones, llamadas, grupos, compromisos y conversaciones que ya no tienen vida, solo inercia. Y la inercia es una cárcel elegante, porque no se siente como prisión, se siente como así ha sido siempre. La persona se queda en lo mismo porque lo mismo no exige una decisión clara. Se queja, pero no cambia. Se cansa, pero acepta. Se enferma, pero sigue. Se siente usada, pero responde. Dice que quiere paz, pero alimenta cada pequeño incendio que aparece. Se promete descansar, pero cuando llega un momento libre lo llena con preocupación. La ligereza da miedo porque deja espacio, y el espacio obliga a encontrarse con uno mismo sin excusas. Por eso mucha gente prefiere estar ocupada antes que estar presente, prefiere una agenda llena a una tarde sincera, prefiere limpiar la casa de otros antes que revisar el desorden propio, prefiere resolverle la vida a la familia antes que sentarse a preguntar qué necesita de verdad. El exceso, muchas veces, no es ambición, es huida con buena reputación. Uno puede estar huyendo mientras parece productivo. Puede estar escapando de su tristeza organizando todo, puede estar evitando una conversación profunda comprando cosas, puede estar tapando soledad ayudando a personas que no agradecen, puede estar negándose a mirar su cuerpo diciendo «no tengo tiempo», puede estar retrasando decisiones importantes detrás de la frase «ahora no puedo», y sí puede. Lo que pasa es que cambiar la estructura de una vida pesa más al principio que seguir cargándola.
Hay una comodidad amarga en lo conocido. El problema de vivir pesado es que no siempre se nota como sufrimiento, se disfraza de importancia. La persona pesada se siente necesaria, siente que si deja de controlar, todo se cae. Si deja de preocuparse, algo malo ocurrirá. Si deja de insistir, nadie hará nada. Si deja de responder, la van a rechazar. Si deja de sacrificarse, será mala madre, mal padre, mal hijo, mala pareja, mal amigo. Entonces sigue, pero cada vez con menos alegría. La casa está en orden, pero la mirada no. La nevera tiene comida, pero el pecho está seco. Las cuentas se pagan, pero la vida se siente aplazada. Las reuniones se cumplen, pero uno regresa drenado. Los demás dicen, qué fuerte eres, y uno por dentro quisiera que alguien dijera, ya no tienes que poder con todo. Nadie se vuelve liviano mientras sigue enamorado de ser indispensable. Y esa frase molesta, porque toca una vanidad escondida. Ser el que resuelve también da poder. Ser el que sufre más también puede volverse una medalla. Ser el que carga a todos evita la pregunta incómoda. ¿Quién soy cuando no estoy salvando a nadie? Hay personas que, cuando dejan de ser necesitadas, sienten vacío, no libertad, porque confundieron amor con utilidad, confundieron valor con sacrificio, confundieron presencia con cansancio. Aprender a vivir más liviano exige una renuncia invisible, dejar que los demás también enfrenten consecuencias, dejar que un adulto sea adulto, dejar que quien no escucha aprenda por golpe propio, dejar que quien no agradece busque a otro cargador, dejar que una familia se incomode porque tú ya no vas a entregar tu tranquilidad para mantener una apariencia. Esto no es frialdad. Es respeto por la vida de todos, incluida la tuya. Hay una compasión enferma que impide crecer. Uno cree que ayuda, pero en realidad sostiene debilidades ajenas y destruye sus propios límites. Después de los 50, seguir metiéndose en problemas que no te corresponden ya no es bondad. Es una forma de desaparecer con permiso social. Y muchas personas desaparecieron así, por servir demasiado, por callar demasiado, por esperar demasiado, por hacerse pequeñas para que otros no se molestaran. La vida les fue quitando espacio hasta que un día se dieron cuenta de que sabían las necesidades de todos menos las propias, sabían qué medicamento toma la madre, qué deuda tiene el hijo, qué comida le gusta al esposo, qué problema trae la hermana, qué drama vive la amiga, pero no sabían cuándo fue la última vez que respiraron sin sentir obligación. Esa es una forma de pobreza que no se mide en dinero. Vivir sin espacio interior. Tener casa, ropa, teléfono, conocidos, familia, responsabilidades, pero no tener un rincón dentro donde nadie mande. Vivir liviano es recuperar ese rincón, no para volverse egoísta, sino para no seguir repartiendo desde una fuente seca, porque una persona agotada no ama mejor, administra afecto con irritación. Una persona saturada no escucha mejor, oye con ansiedad. Una persona que nunca se permite descanso termina cobrando su sacrificio en forma de reproche, con todo lo que hice por ti. Yo que siempre estuve. Nadie valora nada. Y quizás es cierto que no valoraron, pero también es cierto que nadie te obligó a entregarte sin medida durante años. Esa parte duele, porque devuelve responsabilidad sin negar la injusticia. La ligereza nace cuando uno deja de hacer contratos silenciosos. Si vas a dar, da sin convertirlo en factura futura. Si no puedes dar sin resentimiento, no des. Si vas a acompañar, acompaña sin usarlo luego como arma. Si no tienes fuerzas, dilo antes de romperte. Si quieres ayudar, ayuda desde libertad, no desde miedo a que te dejen de querer. El sacrificio no comunicado se vuelve veneno, y hay demasiados adultos mayores llenos de veneno elegante, sonriendo mientras por dentro llevan una lista de todo lo que no les reconocieron. Aprender a vivir liviano también significa dejar de guardar pruebas. Hay gente que guarda mensajes, frases, errores, fechas, gestos, deudas, tonos de voz, como si algún día hubiera un tribunal final donde por fin podrá demostrar que tenía razón. Pero el tribunal nunca llega. Lo único que llega es el desgaste, la presión alta, el sueño roto, el rostro endurecido, la casa llena de energía vieja, la incapacidad de disfrutar un domingo porque alguien no llamó. La ligereza no te pide que digas que nada importó. Te pide que dejes de entregarle tu sistema nervioso a personas que ni siquiera están pensando en ti. Esa es la humillación secreta del resentimiento. Uno cree que castiga al otro recordándolo, pero muchas veces el otro está tranquilo, comiendo, durmiendo, viviendo, mientras tú lo mantienes sentado en tu mesa interna. Hay que tener dignidad hasta para sufrir. No todo merece tu insomnio, no todo merece tu hambre, no todo merece esa opresión en la nuca. No todo merece que envejezcas 10 años en una semana.
Hay dolores inevitables y dolores administrados por costumbre. Los inevitables vienen con la vida: pérdidas, despedidas, cambios, límites del cuerpo, finales que nadie pidió. Los otros se fabrican repitiendo historias, provocando discusiones, revisando lo que ya sabes, esperando de quien no da, entrando otra vez a la misma dinámica. Aprender a vivir liviano es distinguir entre el golpe que llegó y el golpe que tú sigues dándote después. Esta distinción cambia una vida, porque deja de hacer de la paz un milagro y la convierte en práctica. No puedes decidir que nadie muera, que nadie cambie, que nadie te decepcione, que el cuerpo no envejezca, que el dinero nunca preocupe, que los hijos hagan exactamente lo que tú esperas, que la pareja entienda todo a la primera, pero sí puedes decidir cuántas veces repites una conversación en tu cabeza. Sí puedes decidir si respondes el mensaje que sabes que abrirá una guerra. Sí puedes decidir si compras algo para tapar angustia. Sí puedes decidir si aceptas un compromiso que ya te pesa desde antes de decir que sí. Sí puedes decidir si te alimentas como castigo o como cuidado. Sí puedes decidir si la primera hora del día será para el teléfono o para volver a ti. Esa es la ligereza real. Una serie de decisiones pequeñas que parecen poca cosa, pero juntas le quitan toneladas a la existencia. Una cama tendida con calma puede ser más espiritual que una frase luminosa repetida sin conducta. Un "no voy a hablar de eso hoy" puede salvar más salud que una larga explicación. Un cajón ordenado puede cerrar un duelo material. Una caminata sin audífonos puede devolver claridad. Una disculpa breve puede quitar 10 años de tensión. Un límite dicho a tiempo puede evitar una enfermedad del carácter. La vida liviana no es pobre en profundidad, es pobre en basura. Y basura no son solo objetos. Basura es la opinión que consumes aunque te enferme. Basura es el drama que escuchas para sentirte acompañado. Basura es la comparación con gente que ni conoces. Basura es revisar vidas ajenas mientras abandonas la tuya. Basura es querer estar informado de todo y terminar intoxicado de noticias, chismes, escándalos, tragedias y discusiones. Basura es permitir que cualquier persona entre por una pantalla a modificar tu estado interno. En otros tiempos, para invadir tu casa alguien tenía que tocar la puerta. Ahora entra por una notificación. Y uno, sin darse cuenta, entrega su atención como si no valiera nada. Después se pregunta por qué está cansado si no hizo tanto. Hizo demasiado por dentro. Atendió 100 estímulos, comparó su vida 20 veces, se indignó con 5 desconocidos, respondió mensajes por compromiso, miró fotos que le despertaron carencia, leyó malas noticias antes de desayunar, revisó una conversación que lo dejó ansioso y luego pretende tener serenidad. No hay cuerpo que aguante vivir abierto a todo. Vivir más liviano también es cerrar puertas digitales, mentales y sociales. No por ignorancia, sino por higiene. Hay una edad en la que uno debe proteger su atención como protege una medicina importante, porque aquello que miras todos los días termina participando en tu forma de sentir, aquello que escuchas termina coloreando tus pensamientos, aquello que repites termina pareciendo verdad. La ligereza no se improvisa, se cultiva con restricciones sanas, menos ruido en la mañana, menos comida que cae como piedra, menos compromisos aceptados por quedar bien, menos explicaciones a personas que ya decidieron mal interpretarte, menos acumulación de cosas por si acaso, menos necesidad de estar en todo, menos opiniones sobre vidas ajenas, menos fantasía de control, menos orgullo inútil, menos guerra con el cuerpo, menos nostalgia usada como refugio, menos frases como "yo soy así" cuando lo que hay es un hábito sin revisar. Y más espacio, más silencio bueno, más respiración completa, más conversaciones que no dejan resaca emocional, más honestidad sencilla, más comida en paz, más sueño respetado, más caminar sin objetivo de rendimiento, más tiempo con gente con la que no tienes que actuar, más capacidad de decir "esto ya no me corresponde". Hay personas que no saben hacer eso, les parece una traición, sienten que si se retiran de un conflicto están perdiendo, pero retirarse no siempre es perder. A veces es dejar de invertir vida en una escena que no produce nada. Hay discusiones familiares que llevan décadas cambiando de fecha, pero no de contenido. La misma acusación, el mismo tono, el mismo silencio posterior, el mismo orgullo, la misma Navidad tensa, el mismo almuerzo donde nadie dice lo real y todo el mundo sale agotado. ¿Cuántas veces hay que repetir una obra para aceptar que el guión no va a cambiar si todos siguen entrando al escenario con el mismo papel? Vivir liviano puede significar llegar a una reunión y no tocar ciertos temas.
puede significar irse antes de que empiece el veneno, puede significar aceptar que algunos parientes solo pueden ser amados con distancia, puede significar dejar de intentar convertir a alguien en la persona que nunca quiso ser, puede significar renunciar a la fantasía de la familia perfecta, no para despreciar a la familia real, sino para dejar de exigirle algo que no puede dar. Esta renuncia duele, pero descansa, porque uno se agota no solo por lo que pasa, sino por la distancia entre lo que pasa y lo que insiste en esperar. La expectativa pesa más que algunos hechos. Un hijo adulto, que no llama duele, esperar todos los días que hoy sí llame, puede destruirte más. Una pareja poco expresiva duele, exigirle cada semana que ame como tú imaginas, puede volverse una tortura mutua. Una amistad cambió. Seguir midiendo cada gesto contra lo que fue antes prolonga el duelo. A cierta edad, amar también es actualizar la realidad. Ver a las personas como son hoy, no como fueron, no como prometieron, no como deberían ser según tu necesidad. La ligereza entra cuando la mirada deja de pelear con lo evidente. No se trata de resignarse a cualquier cosa, se trata de dejar de gastar fuerza negando los datos. Si alguien no te cuida, eso es un dato. Si una conversación siempre termina igual, eso es un dato. Si un lugar te apaga, eso es un dato. Si cierto hábito te deja peor, eso es un dato. Si tu cuerpo te pide bajar el ritmo, eso es un dato. La vida habla primero en datos pequeños, antes de hablar en crisis grandes, pero uno prefiere discursos, se convence, justifica, maquilla. No es para tanto. Luego lo arreglo. Así es la familia. Yo puedo aguantar, más adelante descanso, y la vida, que no negocia con autoengaños eternos, termina obligando. Te detiene con un diagnóstico, te saca de un lugar con una ruptura, te vacía una agenda con agotamiento, te quita una persona para enseñarte que nada estaba garantizado, te enfrenta al espejo cuando ya no hay tanta energía para seguir actuando. Por eso hay que aprender antes de que duela más, no desde pánico, sino desde respeto. El cuerpo no debería tener que enfermar para que uno se permita decir no. La pérdida no debería ser la única maestra de la gratitud. El colapso no debería ser la primera vez que uno se pregunta qué vida está viviendo. Hay un tipo de sabiduría que consiste en obedecer señales suaves. Dormir cuando el cuerpo lo pide, parar una conversación cuando empieza a pudrirse, ir al médico antes de asustarse, decir la verdad antes de acumular resentimiento, ordenar la economía antes de vivir perseguido, sacar de casa lo que estorba antes de que la casa se vuelva museo de etapas muertas, pedir ayuda antes de volverse insoportable, cambiar la comida antes de que el examen médico lo exija, moverse antes de que las rodillas supliquen, abrazar antes del funeral, hablar antes del silencio definitivo. Vivir liviano es no esperar a que la vida grite, pero para escuchar señales suaves hay que bajar el ruido. Y ahí vuelve el problema. El ser humano se volvió experto en taparse. Se tapa con trabajo, con compras, con religión sin práctica, con entretenimiento, con quejas, con responsabilidades, con el teléfono, con comida, con sueño excesivo, con insomnio lleno de pensamientos, con planes que no ejecuta, con recuerdos que repite para no sentir el presente. Taparse no es descansar, taparse es aplazar el encuentro. Descansar de verdad deja claridad. Evadir deja pesadez. Uno puede dormir 10 horas y levantarse cargado si se acostó huyendo. Puede tomarse vacaciones y volver igual si llevó el mismo desorden en la maleta. Puede cambiar de ciudad y repetir la misma tensión porque el problema no era solo el lugar, era la manera de habitarlo todo. La ligereza exige una revisión honesta de estilo, no solo de circunstancias. Cómo hablas cuando estás frustrado, cómo pides lo que necesitas, cómo gastas cuando te sientes menos, cómo comes cuando estás triste, cómo reaccionas cuando alguien no cumple tus expectativas, cómo tratas a quien te quiere cuando tienes rabia de otra cosa, cómo usas el tiempo libre, cómo te castigas en secreto, cómo haces del pasado una excusa elegante, cómo conviertes el cansancio en mal carácter. Estas preguntas no son cómodas, pero quitan peso porque devuelven dirección. Una vida pesada no se aligera solo sacando gente, también se aligera dejando de actuar desde el mismo patrón. Hay quien se separa de una persona y consigue otra para repetir el mismo teatro. Hay quien se muda y lleva la misma queja. Hay quien renuncia a un trabajo y reproduce la misma ansiedad en el siguiente. Hay quien corta vínculos pero no corta la forma interna de apegarse al conflicto. Por eso la ligereza no puede depender únicamente de cambios externos. Necesita una educación de la respuesta. Antes respondías con urgencia, ahora puedes esperar.
Antes decías sí para evitar incomodidad, ahora puedes tolerar que alguien se moleste. Antes entrabas en una discusión para defender tu imagen, ahora puedes preguntarte si defenderla vale tu tranquilidad. Antes llenabas el día para no sentir, ahora puedes dejar un hueco sin asustarte. Antes confundías descanso con pereza, ahora entiendes que una herramienta también se daña si nunca se apaga. Hay una humildad profunda en aceptar que ya no puedes vivir como antes. No porque seas menos, sino porque eres más consciente del costo. De joven, uno gasta energía como si fuera infinita. Discute hasta la madrugada, come cualquier cosa, ama sin medida, se endeuda emocionalmente, promete desde impulso, persigue aprobación, se rompe y se recompone rápido. Pero con los años cada exceso deja factura visible. Una mala noche ya no se borra tan fácil. Una pelea familiar puede dejarte 3 días drenado. Una comida pesada se siente como castigo. Una relación tensa te baja defensas. Un compromiso aceptado por culpa te roba la semana. Esa sensibilidad no es debilidad, es información. El cuerpo se vuelve más honesto con la edad. Ya no permite tanta mentira. Y quien escucha esa honestidad empieza a vivir con más elegancia interior. Elegancia no de ropa, sino de medida. Saber cuánto hablar, saber cuándo irse, saber qué comer, saber a quién contarle algo, saber cuándo apagar, saber cuándo no responder, saber cuándo una preocupación necesita acción y cuándo solo está pidiendo escenario, saber que no todo merece explicación, saber que hay una diferencia entre estar solo y estar disponible para uno mismo. La vida liviana tiene mucho de medida. El exceso suele venir de una zona infantil que cree que más es mejor, más comida, más control, más palabras, más compras, más aprobación, más información, más promesas, más planes, más gente, más intensidad. Pero después de cierto punto, más no llena, más tapa, más no da paz, más administra ansiedad. La madurez verdadera empieza a amar lo suficiente, suficiente ropa, suficientes compromisos, suficientes opiniones, suficiente drama, suficiente explicación, suficiente castigo, suficiente espera, suficiente con cargar lo que no corresponde. Esta palabra, suficiente, puede ser una puerta de salida. Uno la pronuncia por dentro y algo se acomoda. Suficiente, no como rabia explosiva, sino como límite sereno. Suficiente de hablarme como enemigo, suficiente de aceptar migajas, suficiente de convertir cada error en identidad, suficiente de vivir para evitar críticas, suficiente de desayunar noticias antes que aire, suficiente de decir mañana empiezo mientras el cuerpo pide hoy, suficiente de guardar cosas que solo prueban que tuve otra vida, suficiente de vestir una tristeza antigua como si fuera lealtad, suficiente de llamar amor a cualquier vínculo que me exige dejar de existir. Y cuando uno llega a ese suficiente, no necesariamente hace una revolución pública. A veces simplemente cambia la compra del mercado, saca bolsas de ropa, cancela una reunión, se sienta a revisar cuentas, pide cita médica, camina al atardecer, deja de contarle sus planes a quien siempre los pincha, baja el volumen de la televisión, saca del cuarto lo que le trae una memoria amarga, aprende a comer en una mesa sin discutir, ordena sus papeles para no dejarle caos a otros. Dice, hoy no puedo. Pide perdón sin justificar 5 páginas. Reza distinto, no para pedir que le quiten toda dificultad, sino para pedir carácter, para no seguir añadiendo peso innecesario. La espiritualidad práctica se parece mucho a dejar de complicarse. Hay gente que busca señales enormes mientras ignora el mandato simple de limpiar su vida. Quiere paz, pero no quiere revisar con quién habla. Quiere claridad, pero no quiere dormir a tiempo. Quiere propósito, pero no quiere dejar la queja que le consume la mañana. Quiere amor, pero no quiere aprender a pedir sin manipular. Quiere fe, pero vive alimentando cada pensamiento catastrófico como si fuera profecía. Quiere una vida nueva, pero conserva la agenda, la dieta, las compañías, las conversaciones y los hábitos de la vida vieja. No se puede construir liviandad con materiales pesados. Y hay materiales que parecen inocentes. Un grupo donde todo es crítica, una amistad que solo se activa para hablar de desgracias, una costumbre de revisar el pasado antes de dormir, un tono sarcástico que daña cada conversación, una habitación llena de cosas pendientes, una deuda pequeña que por no mirar se vuelve monstruo, un alimento que siempre te deja mal pero sigues llamando gusto, una pantalla encendida hasta tarde, un sí automático, una promesa que ya no deseas cumplir. Cada cosa no parece grave, juntas forman una vida, y una vida se vuelve pesada por acumulación, no solo por grandes tragedias. La gotera emocional también daña la casa,
Por eso hay que volverse fino observador de lo pequeño. ¿Qué gesto me deja sucio por dentro? ¿Qué conversación me roba centro? ¿Qué objeto me recuerda a una versión que ya no quiero alimentar? ¿Qué horario me destruye? ¿Qué palabra uso para justificar mi abandono? ¿Qué persona me vuelve alguien que no me gusta ser? ¿Qué pendiente me persigue porque no he querido enfrentarlo una hora? La ligereza es profundamente concreta. No es flotar, es ordenar el peso. No es no tener problemas, es no añadirles teatro. No es vivir sin obligaciones, es dejar de convertir cada obligación en martirio. No es cortar con todo el mundo, es dejar de regalar acceso ilimitado. No es volverse minimalista de revista, es mirar tu casa y preguntarte qué objetos sostienen vida y cuáles sostienen ruido. No es retirarse de la familia, es amar sin convertirse en basurero emocional. No es negar la edad, es dejar de usarla como permiso para deteriorarse antes de tiempo. Hay una frase que muchos dicen con risa triste: ya uno a esta edad. Y detrás de esa frase meten todo: ya uno a esta edad no cambia, ya uno a esta edad no se cuida, ya uno a esta edad no aprende, ya uno a esta edad no se ilusiona, ya uno a esta edad no empieza nada, ya uno a esta edad aguanta lo que hay. Esa frase parece realista, pero a menudo es cobardía cansada. No necesitas tener 20 años para dejar de maltratarte, no necesitas juventud para ordenar tu cuarto, cuidar tu presión, aprender a respirar antes de responder, elegir mejor tus compañías, limpiar resentimientos, estudiar algo pequeño, vestir con dignidad, caminar, amar con menos posesión, hablar con más verdad. No necesitas una vida entera por delante para mejorar la forma en que vivirás esta tarde. Y esta tarde importa. Ese es el giro. Deja de despreciar lo pequeño porque no puede salvar toda tu historia. Una tarde liviana ya es una victoria. Una comida sin pelea ya es una victoria. Un límite sin culpa ya es una victoria. Una noche sin revisar aquello que te lastima ya es una victoria. Una mañana sin insultarte ya es una victoria. La vida que pesa se hizo por repetición, la vida que descansa también. Repetir lo sano sin espectáculo. Repetir el cuidado aunque nadie aplauda. Repetir el silencio antes que la reacción, repetir el orden mínimo, repetir el regreso a lo esencial. Y lo esencial, después de tanto ruido, suele ser humilde. Salud, sueño, comida, techo, afecto real, movimiento, claridad con el dinero, una relación honesta con el tiempo, una manera menos violenta de hablarte, un vínculo con lo sagrado que no te infantilice sino que te vuelva más responsable. Hay personas que rezan para que Dios les quite cargas, pero se molestan cuando la respuesta llega como límite, porque uno espera que lo divino alivie sin pedir cambios, pero a veces la respuesta es: deja esa conversación, cambia esa rutina, llama al médico, pide perdón, deja de comprar por ansiedad. No vuelvas a ese lugar, habla claro, descansa, apaga, ordena, camina, acepta, retírate. Lo espiritual no siempre acaricia. A veces simplifica con firmeza. La vida también. Cuando no eliges liviandad por conciencia, la vida la impone por pérdida. Te quita fuerzas y de pronto ya no puedes asistir a todo. Te quita a alguien y de pronto entiendes que tantas discusiones eran pequeñas. Te enferma y de pronto descubres que tu lista de pendientes no era tan sagrada. Te deja solo una temporada y de pronto ves cuántas relaciones eran ruido. Te cambia los planes y de pronto notas que controlar no era vivir. Por eso hay una sabiduría amorosa en anticiparse. No esperar el golpe para valorar la calma. No esperar el funeral para decir algo verdadero. No esperar la crisis para ordenar la economía. No esperar el diagnóstico para respetar el cuerpo. No esperar a estar completamente quemado para apagar unas cuantas llamas. El orgullo humano suele necesitar pruebas. La sabiduría no. La sabiduría observa señales y actúa. Y actuar, en este caso, no significa hacer más. Significa hacer menos con más presencia, hablar menos para decir mejor, comprar menos para usar mejor, prometer menos para cumplir mejor, trabajar mejor sin convertirte en herramienta, amar mejor sin invadir, ayudar mejor sin destruirte, recordar mejor sin vivir atrapado, comer mejor sin castigarte, descansar mejor sin culpa, elegir mejor sin tanta explicación. Hay una belleza enorme en una vida que deja de buscar volumen y empieza a buscar verdad. La verdad suele ocupar menos espacio que la apariencia. Una relación real necesita menos teatro que una relación sostenida por imagen. Una casa en paz necesita menos objetos que una casa tratando de impresionar. Una conversación honesta necesita menos vueltas que una conversación llena de manipulación. Una persona centrada necesita menos aprobación que una persona que no sabe quién es cuando nadie la mira.
Vivir liviano es dejar de decorar el desorden. Es preferir una verdad incómoda a una mentira pesada. Es aceptar que algunas cosas se caen cuando tú dejas de sostenerlas y que quizá debían caerse. Es aceptar que algunas personas se alejan cuando pones límites y que quizá estaban cerca de tu disponibilidad, no de tu corazón. Es aceptar que al principio la calma puede sentirse extraña, como una casa demasiado silenciosa después de años de ruido, pero con el tiempo ese silencio deja de asustar y empieza a restaurar. Habrá días en que volverás a lo viejo, responderás de más, comerás desde ansiedad, dirás sí cuando querías decir no, revisarás algo que te lastima, cargarás un problema ajeno, te quedarás en una discusión que ya sabías inútil, no uses la recaída como excusa para abandonar. La ligereza no se aprende humillándote por cada tropiezo, se aprende corrigiendo más rápido. Antes tardabas meses en darte cuenta, ahora tardas horas. Antes una discusión te robaba una semana, ahora te roba una tarde y luego vuelves. Antes una crítica te definía, ahora duele, pero no gobierna. Antes una culpa te llevaba a prometer demasiado, ahora la miras y no firmas. Ese avance es real aunque no sea perfecto. La vida más liviana no exige pureza, exige honestidad repetida. Y quizá la honestidad más grande sea esta: ya no tienes edad para vivir contra ti por quedar bien con todo el mundo, no tienes días infinitos para desperdiciarlos en guerras de orgullo. No tienes tanta energía para seguir alimentando relaciones que funcionan solo si tú te traicionas. No tienes por qué convertir tu casa en depósito de cosas que te pesan. No tienes que demostrar que eres fuerte destruyéndote en privado. No tienes que esperar a que la vida te arrebate algo para entender que el tiempo es serio. El tiempo no pide permiso. Se sienta contigo cada mañana, aunque no lo mires. Está en las manos, en el pelo, en la piel, en la forma en que te cansas, en la velocidad con que pasan los meses, en la manera en que algunas oportunidades ya no regresan igual. Pero el tiempo no solo quita, también aclara. Te muestra que era importante y que solo hacía ruido. Te muestra quién estuvo y quién solo opinaba. Te muestra que batallas eran orgullo. Te muestra que la paz no llega cuando todo obedece, sino cuando tú dejas de obedecer cada impulso pesado. Y entonces, un día cualquiera, empiezas a notar señales de una nueva forma de vivir. No necesitas contar tanto, no necesitas convencer tanto, no necesitas revisar tanto, no necesitas comprar tanto, no necesitas ganar tanto, no necesitas cargar tanto. Te basta una conversación limpia, una casa respirable, una comida en calma, una caminata, una llamada sincera, una tarea terminada, una noche sin drama, una oración sin desesperación, una decisión que te devuelva respeto. Y alguien podría decir que eso es poco. No entiende. Eso no es poco cuando vienes de vivir años saturado. Eso es riqueza interior sin espectáculo. Eso es recuperar la vida de manos del exceso. Eso es llegar a una edad donde por fin comprendes que lo valioso no siempre pesa, no siempre brilla, no siempre se presume, no siempre se explica. Lo valioso muchas veces se siente como alivio, como una silla donde puedes sentarte sin tensión, como una puerta cerrada a tiempo, como un mensaje no enviado, como una deuda pagada, como un cajón vacío, como una tarde sin culpa, como un no que te deja respirando, como un sí que nace limpio, como un cuerpo menos castigado, como una mirada que ya no está peleando con todo. Aprende a vivir más liviano antes de que la vida te obligue, porque cuando la vida obliga, no pregunta qué querías conservar. Arranca, reduce, detiene, enseña con pérdida lo que no quisiste aprender con intuición. Pero todavía puedes elegir antes del golpe. Puedes empezar hoy no con una promesa enorme, sino quitando un peso real, uno. Una conversación, un objeto, una culpa, un compromiso, un hábito, una pelea, una expectativa, una forma de hablarte, una comida que te daña, una pantalla antes de dormir, una explicación que nadie pidió, una visita que solo sostienes por apariencia, un recuerdo que ya no merece altar. Quita algo y observa, no para vaciarte, sino para hacer espacio a lo que sí merece quedarse. Porque al final la vida no se vuelve liviana cuando no queda nada, se vuelve liviana cuando queda lo verdadero. Y lo verdadero no necesita empujarte hacia el suelo para demostrar que existe. Lo verdadero sostiene sin asfixiar, acompaña sin invadir, exige sin destruir, recuerda sin encadenar, ama sin convertirte en deudor, descansa contigo, respira contigo, te permite envejecer sin sentir que cada año es una derrota, te permite vivir con menos peso y más presencia. Y quizá eso sea todo lo que una persona necesita para esta etapa.
no una vida perfecta, no una segunda juventud inventada, no una paz de fotografía, sino una existencia que ya no tenga que doler por exceso, una vida donde puedas levantarte y sentir que no llevas encima una multitud de cosas inútiles. Una vida donde tu cuerpo no tenga que gritar para que lo escuches. Una vida donde tus días no estén llenos de obligaciones que traicionan tu centro. Una vida donde puedas mirar lo que queda y decir con serenidad firme: esto sí, esto no, esto ya cumplió, esto me cuida, esto me pesa, esto lo dejo, esto lo honro, esto lo cambio. Esa capacidad de elegir con sencillez es una forma de libertad. No hace ruido, pero salva. No impresiona, pero devuelve. No parece heroica, pero evita que llegues al final con la sensación de haber vivido sepultado bajo cosas que podías haber soltado antes. Y si algo dentro de ti todavía insiste en cargarlo todo, míralo con ternura, pero no le entregues el mando. Esa parte aprendió a sobrevivir así. Agradece su esfuerzo, luego enséñale otra manera. Una bolsa menos, una pelea menos, un sí menos, una hora de descanso más, una verdad más, un paso más lento, una respiración más completa, una vida más tuya. Ahí empieza la verdadera liviandad, no cuando el mundo deja de pesar, sino cuando tú dejas de ofrecerte como lugar donde todo el peso del mundo puede caer. Mira lo que te está matando por dentro, no siempre es la edad, ni la falta de fuerza, ni los problemas de la casa. A veces es esa costumbre tuya de cargar todo como si el mundo se fuera a caer si tú descansas. Te acostumbraste a responder, a resolver, a aguantar, a callar, a estar disponible, a hacerte el fuerte, y un día confundiste eso con vivir. Pero no, eso no es vivir, eso es sobrevivir con buena cara. Y aquí viene la verdad dura. Nadie va a venir a quitarte de encima lo que tú sigues aceptando por culpa. Nadie va a respetar el límite que tú mismo no te atreves a poner. Nadie va a cuidar tu paz si tú la sigues entregando por miedo a quedar mal. Epicteto decía que no nos perturban las cosas, sino la forma en que las cargamos por dentro. Y ahí está el punto. Tal vez el problema no es todo lo que pasa afuera, sino todo lo que tú conviertes en obligación interna. La solución no es desaparecer de todos, ni volverte frío, ni dejar de amar. La solución es empezar a vivir con medida, ayudar sin destruirte, amar sin perseguir, responder sin entregarte completo, trabajar sin volverte esclavo, recordar sin quedarte atrapado. Porque una vida liviana no es una vida vacía, es una vida donde por fin queda espacio para respirar. No esperes a que el cuerpo te obligue a parar, no esperes una pérdida para entender lo que valía tu calma. Hoy quita un peso, uno solo, una culpa, una pelea, una expectativa, una conversación, un sí que ya no quieres dar. Empieza ahí. Y si este mensaje te tocó algo por dentro, dale like, suscríbete y comenta. Hoy elijo vivir más liviano,